Cuando Ricardo abrió esa puerta y vio a la niñera rezando con sus hijos, algo se rompió dentro de él. Pero lo que hizo después, eso cambió todo. Se arrodilló junto a ellos. Y por primera vez en 2 años, ese hombre que había perdido la fe, volvió a creer. Lo que no sabía era que esa misma noche, alguien más los estaba vigilando. Y esa persona haría lo imposible por destruir lo que apenas comenzaba a nacer. El Mercedes negro se detuvo frente a la mansión a las 4:47 de la tarde. Ricardo Castellanos apagó el motor y se quedó sentado en la oscuridad del garaje, todavía procesando la llamada que había recibido 1 hora antes. Lo siento, señor Castellanos. El cliente tuvo una emergencia. La reunión en Dubái se pospone 1 semana. 3 horas en el aeropuerto para nada. Pero por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir frustración, sintió ¿alivio? Miró el reloj del tablero. Los niños llegarían de la escuela en 13 minutos. Sofía, la nueva niñera, estaría preparando todo para recibirlos. 2 semanas llevaba ella trabajando allí. 2 semanas en las que algo había cambiado en esa casa, aunque Ricardo no sabía exactamente qué. Salió del auto, aflojándose la corbata. Entró por la puerta lateral que daba a la cocina. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No opresivo, no vacío, casi esperanzado. Subió las escaleras, pensando en cambiarse de ropa, cuando escuchó las voces. Venían del cuarto de los niños, suaves, apenas audibles. Su corazón se aceleró sin razón aparente. Los niños no habían llegado aún. Sofía estaría hablando por teléfono. Se acercó al pasillo, cada paso silencioso sobre la alfombra cara. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Una línea de luz escapaba hacia el corredor. Y entonces escuchó la voz de Mateo, su hijo, en casa, a las 4:50 de la tarde. Diosito, cuida a nuestra mami en el cielo. Ricardo se quedó congelado. ¿Los niños ya habían llegado? ¿Por qué no lo escuchó entrar? Caminó más cerca, el corazón ahora latiéndole en los oídos. Lo que vio cuando miró por la rendija de la puerta le robó el aire de los pulmones. Los 4 estaban arrodillados junto a la cama. Sofía en el centro, vestida con su uniforme rosa pálido, el cabello recogido en esa cola de caballo sencilla que siempre usaba. A su alrededor, Lucas, Mateo y Santiago, sus 3 hijos de 8 años, con las manitas juntas en posición de oración. Sobre la cama había una foto, la foto de Laura, su esposa muerta, sonriendo en la playa, el cabello al viento, viva. «Dile que la extrañamos mucho», continuó Lucas, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Todos los días, mami, todos los días pensamos en ti, y que papá también te extraña», dijo Santiago con voz quebrada. «Pero él no puede llorar porque tiene que ser fuerte por nosotros». Ricardo sintió que las piernas le temblaban. Sus hijos estaban llorando, hablándole a su madre muerta. ¿Cuándo? ¿Cómo? Él nunca... Después del funeral, él había guardado todo. Las Biblias, los rosarios, los crucifijos. No quería que ellos crecieran aferrados a un Dios que les había arrebatado a su madre. Pero la voz que habló a continuación lo destruyó completamente. «Señor», dijo Sofía, su voz temblando de emoción pura, lágrimas corriendo por su rostro. «Te pido algo, no por mí, por esta familia». Los 3 niños apretaron más fuerte sus manos, como si ella fuera un ancla en medio de una tormenta. «Ricardo está roto, Dios, tan perdido. Él trabaja día y noche porque es la única manera que tiene de no pensar. Llega tarde porque esta casa está llena de recuerdos que lo ahogan. Duerme en su oficina porque la cama que compartió con Laura está vacía». ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que él dormía en el sofá de su estudio 3 noches a la semana porque no soportaba acostarse en esa cama enorme y fría? Él cree que es mal padre, continuó Sofía, sollozando ahora. Cree que estos niños no lo necesitan. Pero, señor, ellos lo necesitan tanto. Necesitan que su papá vuelva, que sonría, que cene con ellos, que los abrace sin sentir que está traicionando a Laura. «Sí, Dios», susurró Mateo. «Queremos a nuestro papá de vuelta». «Por favor», lloró Lucas. «Ayúdalo», agregó Santiago. Ricardo sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, como si un dique que había construido con cemento y acero durante 2 años finalmente cediera. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas.
calientes, imparables. Y Señor, Sofía tomó aire, su voz apenas un susurro. Si existe una manera de quitarle un pedacito de su dolor, de compartir su carga, yo lo haría, porque esta familia merece sanar. Estos niños merecen volver a reír. Y Ricardo merece perdonarse. Perdonarse. La palabra cayó sobre él como un martillo. Perdonarse por no haber estado en el auto ese día, por no haber cancelado su reunión, por haber dejado que Laura fuera sola, por seguir vivo mientras ella estaba muerta. Y en ese momento, Ricardo no pensó, no razonó, no calculó, empujó la puerta. Los cuatro voltearon al mismo tiempo, los ojos abiertos como platos. Sofía palideció, llevándose una mano a la boca. Los niños se quedaron congelados, como si los hubieran descubierto haciendo algo prohibido. Ricardo caminó hacia ellos. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Ya no le importaba, ya no podía fingir más. Se arrodilló junto a ellos. «Papá», susurró Lucas, confundido. Ricardo tomó las manos de sus tres hijos, las apretó fuerte, y luego miró a Sofía. Ella lloraba también, pero había algo en sus ojos. Miedo, como si esperara ser despedida por esto. «No pares», dijo Ricardo, su voz quebrada. «Por favor, no pares de rezar». Sofía lo miró durante un segundo eterno. Luego asintió, las lágrimas renovándose. «Señor», continuó ella, su voz temblando, «gracias. Gracias porque Ricardo está aquí, porque decidió volver temprano hoy, porque esta familia está junta en este momento. Gracias», repitió Ricardo, y fue la primera vez en 2 años que hablaba con Dios. «Gracias por estos niños, por mantenerlos fuertes cuando yo no pude, por Laura, por los años que me diste con ella». Lucas sollozó y se lanzó a los brazos de su padre, luego Mateo, luego Santiago. Los 4 se abrazaron en el suelo, llorando juntos por primera vez desde el funeral. Sofía comenzó a retirarse discretamente, dándoles espacio, pero la mano de Ricardo salió y tomó la suya. «Quédate», dijo él, mirándola a los ojos. «Por favor. Tú eres parte de esto». «Sí, tía Sofi», dijo Mateo entre sollozos. «Quédate. No te vayas», agregó Santiago. Sofía se arrodilló de nuevo, y los 5 formaron un círculo. Las manos entrelazadas, una familia rota comenzando a pegarse. «Señor», dijo Ricardo, las palabras saliendo desde un lugar profundo que había enterrado. «Ayúdame a ser el padre que ellos necesitan. Ayúdame a vivir de nuevo, a honrar a Laura siendo feliz, no muriendo en vida. Y gracias por esta mujer que enviaste a nuestra casa. No sé cómo ni por qué, pero sé que viniste tú quien la trajo». «Amén», susurraron los niños. «Amén», dijo Sofía. «Amén», finalizó Ricardo. Se quedaron así, en silencio, solo el sonido de sus respiraciones y algunos sollozos finales. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cuarto de tonos dorados. Finalmente, Ricardo se limpió las lágrimas y miró a sus hijos. «¿Saben qué? Hoy no voy a trabajar en mi estudio. Hoy vamos a cenar juntos, los 5. Y quiero que me cuenten todo. Absolutamente todo lo que he estado perdiéndome». Los ojos de los niños brillaron con algo que Ricardo no había visto en 2 años. Esperanza pura. «¿En serio, papá?», preguntó Lucas. «¿En serio? ¿Podemos pedir pizza?», aventuró Mateo. Ricardo sonrió, una sonrisa real, pequeña, pero real. «Podemos pedir lo que quieran». «¡Pizza!», gritaron los 3 al unísono, y por primera vez en eternidades hubo risas en esa casa. Mientras los niños corrían escaleras abajo para decidir qué tipo de pizza ordenar, Ricardo se quedó un momento a solas con Sofía. Ella seguía arrodillada, limpiándose discretamente las lágrimas. «Señor Castellanos, yo... lo siento. No debía haber...». «No», la interrumpió él suavemente. «No te disculpes. Nunca te disculpes por esto. Tú les diste algo que yo no pude darles. Les diste esperanza, fe, y me diste una razón para volver a casa temprano». Sofía lo miró, y en sus ojos cafés, Ricardo vio algo que no podía descifrar aún. Dolor antiguo, comprensión profunda, y algo más, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo.
Ellos son niños especiales, dijo ella suavemente. Y usted es un buen padre, señor Castellanos. Solo olvidó cómo serlo por un tiempo. Llámame Ricardo, dijo él. Y gracias por recordármelo. Esa noche, la casa Castellanos se llenó de vida por primera vez en 2 años. Comieron pizza sentados en el suelo de la sala como si fuera un picnic. Los niños le contaron sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre un proyecto de ciencias que involucraba un volcán de bicarbonato. Sofía intentó retirarse después de servir las bebidas, pero los niños protestaron tanto que terminó sentada entre ellos, riendo mientras Mateo le robaba un pedazo de pepperoni de su plato. Ricardo los observaba, y por primera vez permitió que un pensamiento peligroso cruzara su mente. Podríamos ser felices de nuevo. No sabía que a solo 10 kilómetros de distancia, en un apartamento lujoso del centro, Camila Sánchez miraba su teléfono con ojos llenos de veneno. Las fotos que su amiga Carmen le había enviado eran claras. Ricardo, sonriendo, con 3 niños, y una mujer de cabello castaño. ¿Quién es ella?, le había preguntado a Carmen. La nueva niñera, creo. Escuché que la contrató hace 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas y esa nadie ya estaba haciendo que Ricardo sonriera de esa manera. De la manera en que Camila había soñado durante 2 años que él le sonriera a ella. Camila había esperado, había sido paciente, había consolado a Ricardo en el funeral, había cuidado a los niños cuando él no podía, había estado allí, siempre allí, esperando el momento perfecto para hacerle ver que ella podía reemplazar a su hermana, que ella podía ser la nueva señora Castellanos. Pero ahora había una intrusa, una empleada, una don nadie sin educación ni clase, y Camila Sánchez no había llegado donde estaba siendo paciente con la competencia. Colgó y miró de nuevo las fotos. Esa sonrisa en el rostro de Ricardo, esa calidez en sus ojos. Disfruta estos momentos, querida, susurró al teléfono, porque te prometo que serán los últimos. De vuelta en la mansión Castellanos, mientras los niños finalmente se dormían después de 2 cuentos y muchos abrazos, Ricardo se quedó en la puerta de su habitación, mirando la cama que había evitado durante meses. Por primera vez, no sintió ese peso aplastante en el pecho. Todavía dolía, siempre dolería, pero ahora podía respirar. Laura, susurró al aire, si me estás viendo, gracias, por enviarme ayuda, por estos niños, por dejarme intentar ser feliz de nuevo. No hubo respuesta. No esperaba ninguna, pero cuando cerró los ojos, pudo jurar que sintió algo, como una caricia en su mejilla, como un susurro que decía, vive, mi amor, vive por ellos. Y por primera vez en 2 años, Ricardo Castellanos durmió en su propia cama, sin pesadillas, con esperanza, sin saber que la tormenta que se avecinaba amenazaba con destruir la frágil paz que apenas comenzaba a construir. Los días que siguieron a aquella oración fueron como despertar de un sueño de 2 años. Ricardo comenzó a llegar temprano. No todos los días, porque sus responsabilidades como CEO no desaparecían, pero 3, 4 veces por semana, su Mercedes entraba al garaje a las 6 de la tarde, en lugar de las 11 de la noche. Los trigémelos florecieron como flores después de una tormenta. Lucas, el más estudioso, empezó a traer calificaciones perfectas. Mateo, el rebelde que antes se metía en peleas, ahora era el capitán del equipo de fútbol de su clase. Y Santiago, el más sensible, había dejado de tener pesadillas. Y en el centro de toda esa transformación estaba Sofía. Ricardo la observaba. No podía evitarlo. La manera en que se arrodillaba para hablar con los niños a su altura, como nunca alzaba la voz, pero los niños la obedecían al instante. La paciencia infinita con la que explicaba las tareas de matemáticas 3, 4 veces hasta que Mateo entendiera. Pero había algo más, algo en sus ojos, una tristeza antigua que ella escondía detrás de sonrisas brillantes, una sombra que cruzaba su rostro cuando pensaba que nadie la miraba. Ricardo lo reconocía porque él mismo había llevado esa máscara durante 2 años. Era un miércoles por la tarde. Los niños jugaban en el jardín. Ricardo bajó a la cocina por agua y encontró a Sofía preparando la merienda. Canturreaba suavemente,
Una melodía triste que parecía venir de un lugar muy profundo. ¿Esa canción?, preguntó Ricardo, haciéndola sobresaltar. Sofía se volteó, sonrojándose ligeramente. Lo siento, señor Castellanos. No sabía que había llegado. Ricardo, la corrigió él por enésima vez. Y no te disculpes, tienes una voz bonita. Sofía bajó la mirada, concentrándose en cortar las frutas. Es una canción que alguien muy especial solía escuchar. Ricardo notó cómo sus manos temblaban ligeramente, como su voz se había vuelto más pequeña. ¿Alguien que perdiste?, preguntó suavemente. Sofía dejó el cuchillo, apoyando las manos en el mostrador. Por un momento, Ricardo pensó que no respondería, pero entonces, en voz apenas audible, ella dijo: «Mi hijo». El tiempo se detuvo. ¿Tu hijo?», Sofía asintió, sin levantar la mirada. «Matías. Tenía 4 años cuando se fue». Ricardo sintió que algo se apretaba en su pecho. Esta mujer extraordinaria que amaba a sus hijos con tanta pureza, había perdido al suyo. «Sofía, yo lo siento mucho. Fue hace 3 años», continuó ella, su voz controlada pero frágil. «Un accidente, algo que no pude prevenir, que no pude detener, y desde entonces…» Se detuvo, limpiándose rápidamente una lágrima que había escapado. «Desde entonces, cada niño que cuido es una forma de honrar su memoria, de mantenerlo vivo en mi corazón». Ricardo dio un paso hacia ella. «Por eso eres tan especial con mis hijos. Por eso los amas como si fueran tuyos». Sofía finalmente lo miró, sus ojos cafés brillando con lágrimas contenidas. «Porque sé lo precioso que es cada momento con un hijo. Sé lo rápido que pueden ser arrebatados. Y sé que cada abrazo, cada sonrisa, cada te quiero puede ser el último». La vulnerabilidad en su voz, la honestidad cruda de su dolor, tocó algo profundo en Ricardo. «Entiendo más de lo que crees», dijo él suavemente. «Yo también sé lo que es perder a alguien, saber que nunca volverás a verlos, que todo lo que te queda son recuerdos y preguntas sobre lo que pudiste haber hecho diferente». Sus ojos se encontraron, 2 almas rotas reconociéndose. «¿Laura?», preguntó Sofía suavemente. «Todos los días me pregunto si debí haber ido con ella ese día, si debí haber insistido en que pospusiera esa reunión, si debí…» «No», lo interrumpió Sofía firmemente. «No puedes vivir en los «si debí». Te destruyen desde adentro. Créeme, lo sé». Se sostuvieron la mirada un momento más. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Eran supervivientes, guerreros heridos que seguían de pie. El momento fue roto por la voz de Lucas desde el jardín. «Tía Sophie, Mateo se cayó». Ambos corrieron afuera. Mateo estaba en el pasto, sobándose la rodilla, con más orgullo herido que dolor real. «Estoy bien», dijo rápidamente al ver sus caras de preocupación. «Solo me raspé». Sofía se arrodilló junto a él, revisando la herida con manos expertas y gentiles. «Eres muy valiente», le dijo, limpiando la raspadura. «Pero la próxima vez, no te subas tan alto al árbol sin avisar. ¿Está bien?» «Tía Sophie», dijo Santiago tímidamente. «Sí, cariño. Podemos llamarte así, tía Sophie». Sofía miró a Ricardo, buscando permiso. Él asintió con una sonrisa. «Me encantaría», dijo ella, y la alegría genuina en su voz hizo que algo se moviera en el pecho de Ricardo. El cambio en los niños era innegable. Sus maestros lo notaron, sus compañeros lo notaron, y por supuesto, la familia Sánchez lo notó. Doña Mercedes llamó un martes por la tarde. «Ricardo, necesito hablar contigo sobre los niños. ¿Qué pasa con ellos? Están diferentes. Más felices, sí, pero también más apegados a tu empleada. Se llama Sofía, mamá». «Como sea. Camila me dijo que los niños la llaman tía Sophie». «Ricardo, eso no es apropiado. Laura apenas lleva 2 años muerta y ya hay otra mujer tomando su lugar». «Nadie está tomando el lugar de nadie», dijo Ricardo, su voz tensa. «Sofía cuida a los niños, y lo hace excepcionalmente bien. Es solo que tenemos que pensar en el futuro de esos niños, en su bienestar. ¿Qué sabes realmente de esa mujer?» «Sé lo que necesito saber». «Ricardo, por favor, solo te pido que tengas cuidado, por los niños». Cuando colgó, Ricardo sintió un peso en el pecho. Sabía que venía de un lugar de preocupación, pero también sabía que estaban juzgando a Sofía sin conocerla.
Esa noche, cuando Sofía se fue, los niños se quedaron despiertos más tiempo de lo usual. «Papá», dijo Lucas mientras Ricardo los arropaba, «¿Tía Sophie se va a quedar con nosotros para siempre?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ayer escuché a la abuela decir algo en el teléfono, algo sobre que no era apropiado». Ricardo sintió rabia y protección mezclarse en su pecho. «Tía Sophie se queda todo el tiempo que ella quiera quedarse», dijo firmemente. «Y espero que sea mucho tiempo». «Bien», dijo Santiago, abrazando su oso de peluche. «Porque si ella se va, yo también me voy». «No vas a ir a ningún lado», dijo Ricardo besando su frente. «Ninguno de nosotros va a ir a ningún lado». Pero mientras apagaba las luces y bajaba las escaleras, no podía sacarse de la mente las palabras de su suegra. ¿Qué sabes realmente de esa mujer? A 50 kilómetros de distancia, en un apartamento lujoso del centro, Camila Sánchez colgaba el teléfono después de hablar con su madre. Su amiga Carmen estaba sentada frente a ella, tomando vino. «¿Entonces?», preguntó Carmen. «¿Tu madre va a hablar con Ricardo?» «Ya lo hizo. Pero él está cegado por esa mujer». «¿Cegado o enamorado?». La pregunta cayó entre ellas como una bomba. Camila apretó su copa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «No está enamorado, es solo gratitud. Porque ella cuida bien a los niños». «Camila», dijo Carmen suavemente, «he visto las fotos que me mostraste, la manera en que Ricardo la mira. Eso no es gratitud. Entonces necesito actuar rápido. ¿Qué vas a hacer?». Camila sonrió, pero era una sonrisa fría, calculada. «Voy a proteger a mi familia. Voy a proteger el legado de mi hermana. Y voy a asegurarme de que esa oportunista muestre su verdadera cara». «¿Cómo?». «Todos tienen secretos, Carmen. Todos. Y yo voy a encontrarlos de ella». Cuando colgó, se sirvió otra copa de vino y brindó a su reflejo en la ventana. «Disfruta estos días felices, querida Sofía», susurró. «Porque muy pronto, tu pasado va a alcanzarte. Y cuando lo haga, Ricardo va a ver exactamente quién eres realmente». En la mansión Castellanos, completamente ajenos a la tormenta que se formaba en el horizonte, Ricardo y Sofía compartían un último momento antes de que ella se fuera. «Mañana es sábado», dijo Ricardo. «Los niños preguntaron si podías quedarte para el almuerzo. Vamos a hacer una barbacoa». Sofía sonrió, esa sonrisa suave que iluminaba su rostro. «Me encantaría». «Perfecto. Entonces nos vemos mañana». «Nos vemos mañana, Ricardo». Mientras ella salía por la puerta, Ricardo se quedó mirando el espacio vacío que había dejado, sintiendo algo que no había sentido en 2 años. Esperanza. Esperanza de que la vida podía ser hermosa de nuevo, de que podía volver a sentir, de que tal vez, solo tal vez, el futuro no tenía que ser solo sobre sobrevivir. Podía ser sobrevivir. Lo que no sabía era que a solo kilómetros de distancia, las piezas de un plan destructivo se estaban poniendo en su lugar, y que muy pronto, todo lo que habían construido sería puesto a prueba de la manera más brutal posible. La tormenta estaba llegando, y nadie estaba preparado para su furia. 3 semanas pasaron como un sueño dorado. La casa Castellanos había encontrado un ritmo, una melodía suave que antes parecía imposible. Los lunes, Ricardo llegaba a las 6 de la tarde y cenaban juntos. Los martes, ayudaba a Lucas con sus proyectos de ciencias, mientras Sofía supervisaba las matemáticas de Mateo y Santiago. Los miércoles eran de pizza y películas. Los jueves, Sofía cocinaba platillos tradicionales que llenaban la casa de aromas que hacían que incluso Ricardo, que nunca había prestado atención a la comida, llegara temprano solo para probar. Y los viernes se habían convertido en algo especial. Era viernes por la noche. Los niños dormían después de una tarde agotadora en el parque. Ricardo bajó a la cocina por agua y encontró a Sofía en la terraza, mirando las estrellas. Llevaba aún su uniforme rosa, el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. «¿No te has ido?», preguntó Ricardo sorprendido. Su turno terminaba a las 8. «Perdí el último autobús», dijo Sofía con una sonrisa pequeña. «Estaba jugando escondidas con los niños y no vi la hora. Pero ya llamé un taxi, debe llegar en 20 minutos». Ricardo se acercó, apoyándose en la baranda junto a ella. «Puedo llevarte, no es problema». «No quiero molestarlo, señor Castellanos». «Ricardo», la corrigió él suavemente. «Ya te dije que me llames Ricardo».
Sofía lo miró de reojo, una sonrisa tímida en sus labios. Está bien, Ricardo. El nombre sonaba diferente en su boca, más cálido, más íntimo. Se quedaron en silencio un momento, mirando la ciudad iluminada a lo lejos. Era un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas que empiezan a conocerse de verdad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ricardo finalmente. Claro. ¿Por qué sigues haciendo esto? Cuidar niños, digo. Después de todo lo que perdiste, debe ser doloroso estar rodeada de niños todos los días. Sofía respiró profundo, sus dedos acariciando distraídamente la baranda. Es doloroso, admitió. Cada abrazo de Lucas me recuerda cómo abrazaba a Matías. Cada risa de Santiago me hace recordar la risa de mi hijo. Cada vez que Mateo me dice, tía Sofi, mi corazón se rompe un poquito porque mi Matías nunca llegó a decir esa palabra completa. Él decía, tía, pero no podía pronunciar mi nombre todavía. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Ricardo sintió el impulso de tocarla, de consolarla, pero se contuvo. «¿Entonces por qué?», presionó suavemente. Sofía lo miró, sus ojos cafés brillando con lágrimas y algo más. Algo como propósito. Porque cada niño que cuido, cada sonrisa que provoco, cada lágrima que seco, es una manera de decirle a Matías que su vida significó algo, que lo que él me enseñó sobre el amor, sobre la paciencia, sobre lo que realmente importa, no murió con él. Vive en cada niño al que amo después de él. Ricardo sintió algo apretarse en su pecho. Esta mujer extraordinaria, había convertido su mayor dolor en su mayor propósito. «Tus hijos tienen mucha suerte», dijo Ricardo, su voz ronca de emoción. «Yo tengo suerte de tenerlos a ellos», respondió Sofía. «Ellos me salvaron, Ricardo. Cuando llegué aquí estaba vacía, solo existía. Pero Lucas con su curiosidad infinita, Mateo con su energía inagotable, Santiago con su ternura silenciosa. Ellos me recordaron por qué vale la pena levantarse cada mañana». «Yo sé de lo que hablas», dijo Ricardo suavemente. «Después de que Laura murió, yo también solo existía. Trabajaba porque tenía que trabajar. Respiraba porque el cuerpo no me daba opción, pero no vivía. Y entonces tú llegaste y...» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea. «¿Y qué?», preguntó Sofía, volteando hacia él, su rostro muy cerca del suyo ahora. «Y la casa volvió a tener vida», terminó Ricardo, eligiendo sus palabras con cuidado. Los niños volvieron a sonreír. Yo volví a querer llegar a casa». Sus ojos se encontraron. Por un momento ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos estaba cargado de algo no dicho, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. El claxon de un auto rompió el momento. «Mi taxi», dijo Sofía rápidamente apartando la mirada. «Cancélalo», dijo Ricardo, y se sorprendió de su propia voz. «Déjame llevarte, por favor». Sofía dudó, pero finalmente asintió. El camino a casa de Sofía fue silencioso pero no incómodo. Ella vivía en un barrio modesto pero limpio, en un pequeño departamento de un piso. Cuando Ricardo detuvo el auto, ella no bajó inmediatamente. «Ricardo», dijo suavemente, «¿puedo decirte algo?». «Lo que sea, Laura». Ella era una mujer afortunada. Ricardo la miró, sorprendido. «¿Por qué dices eso?». «Porque he visto las fotos en la casa. He visto cómo la miras en esas fotos. Y puedo ver que la amaste con todo tu corazón. Eso es raro, especial». «La amé», dijo Ricardo. Y era la primera vez que podía decirlo en tiempo pasado sin sentir que traicionaba a Laura. «La amé muchísimo. Ella querría que fueras feliz», dijo Sofía, «que volvieras a vivir. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque si yo hubiera muerto en ese incendio en lugar de mi Matías, yo querría que él fuera feliz, que viviera, que amara». «El amor no termina con la muerte, Ricardo. Solo se transforma». Ricardo sintió lágrimas quemando sus ojos. «Gracias», susurró. Por decir eso, Sofía le sonrió, esa sonrisa suave y triste que ahora él conocía tan bien. Abrió la puerta del auto, pero antes de bajar, se volteó. «Buenas noches, Ricardo». «Buenas noches, Sofía». Mientras manejaba de regreso a casa, Ricardo no podía dejar de pensar en ella, en su fuerza, en su bondad,
en la manera en que había traído luz a su vida sin siquiera intentarlo. «No», se dijo a sí mismo firmemente. «No puedes. Ella es tu empleada. Ella confía en ti. No puedes». Pero el corazón, descubrió, no escucha razones. A 50 kilómetros de distancia, en un restaurante elegante del centro, Camila Sánchez cenaba con su círculo íntimo. 5 mujeres de su edad, todas de familias adineradas, todas con demasiado tiempo libre y demasiado gusto por el chisme. «Entonces, Camila», dijo Mónica, una rubia que había sido compañera de Laura en la universidad, «¿es verdad que Ricardo contrató a una niñera nueva?» Camila tomó un sorbo de su vino antes de responder, calculando cada palabra. «Sí, una chica joven. Humilde». «¿Humilde?», repitió Patricia, levantando una ceja perfectamente delineada. «¿Qué tan humilde?» «Vive en un departamento en el sector norte. Toma 3 autobuses para llegar al trabajo». Las mujeres intercambiaron miradas significativas. «¿Y Ricardo está...?» comenzó Mónica. «Ricardo está vulnerable», dijo Camila suavemente, como si le doliera admitirlo. «Han pasado 2 años desde Laura. Está solo. Y esta chica, bueno, es joven, bonita a su manera, y está con sus hijos todo el día. ¿Crees que...?» Patricia no terminó la pregunta. «No lo sé», mintió Camila. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Había visto las fotos. Había notado cómo Ricardo mencionaba «Sofía dice» o «Sofía hizo» en conversaciones casuales. «Pero me preocupa. Por los niños, principalmente». «Por supuesto», asintió Mónica. «Los pobres ya perdieron a su madre». «Exactamente», dijo Camila, plantando la semilla con cuidado. «Y ahora hay una extraña en su casa. Una mujer de la que no sabemos nada. ¿Y si tiene malas intenciones? ¿Y si solo está buscando una manera de asegurar su futuro? ¿Una cazafortunas?», preguntó Patricia, sus ojos brillando con interés mórbido. «No me gusta pensar eso», dijo Camila, fingiendo incomodidad perfectamente. «Pero, bueno, he visto esto antes. Mujeres que se aprovechan de viudos ricos. Y Ricardo es tan noble, tan bueno. No vería venir el engaño hasta que sea demasiado tarde». «Deberías investigarla», sugirió Mónica. «Por el bien de los niños, por el bien de Ricardo». «¿Investigarla?». Camila fingió considerar la idea como si fuera nueva. «No sé, parece invasivo». «Camila». Patricia puso una mano en su brazo. «Laura era tu hermana. Esos niños son tus sobrinos. Tienes el derecho, más que eso, tienes la responsabilidad de protegerlos». Camila bajó la mirada, como si luchara internamente con la decisión. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente. «Conozco a alguien, un investigador privado discreto, solo para estar segura de que los niños están en buenas manos». «Es lo correcto», aseguró Mónica. Y así, con testigos que la apoyaban, con amigas que pensarían que solo quería proteger a su familia, Camila plantó las primeras semillas de destrucción. El lunes por la mañana, Camila se sentó en una oficina discreta en el centro de la ciudad. Frente a ella, un hombre de unos 50 años, cabello gris, traje barato, ojos fríos que habían visto demasiado. «Señor Moreno», dijo Camila, deslizando una foto de Sofía a través del escritorio. «Necesito que investigue a esta mujer». El detective tomó la foto, estudiándola. «Sofía Morales», continuó Camila. 28 años. Trabaja como niñera para mi cuñado. Necesito saber todo sobre ella. ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? Sus trabajos anteriores, su familia, sus amigos. Y especialmente, cualquier problema legal, financiero o personal que haya tenido». «¿Está buscando algo específico?», preguntó Moreno. Camila sonrió, pero era una sonrisa fría. «Estoy buscando la verdad. Y todos, señor Moreno, todos tenemos secretos, algunos más oscuros que otros. Encuéntrelos de ella». «Entendido. ¿Presupuesto?». «Ilimitado, pero quiero resultados en una semana». «Lo tendrá». Mientras Camila salía de la oficina, se sentía satisfecha. No estaba haciendo nada malo, se decía a sí misma. Solo estaba protegiendo a su familia. Eso es lo que Laura habría querido. Pero en el fondo, en esa parte de su alma que no quería examinar demasiado de cerca, sabía la verdad. No estaba protegiendo a nadie. Estaba eliminando a la competencia. Esa noche, Ricardo llegó a casa y encontró una escena que lo hizo detenerse en la puerta.
Los cuatro estaban en la sala. Sofía en el suelo con los niños, jugando con bloques de construcción. Pero no era un juego cualquiera. «Este es papá», decía Lucas, colocando un bloque grande y fuerte como base. «Y estas somos nosotros», agregaba Mateo, poniendo 3 bloques medianos alrededor del grande. «Y esta eres tú, tía Sofi», terminaba Santiago, colocando cuidadosamente un bloque del mismo tamaño que el de Ricardo, justo al lado. «Somos una familia», dijo Lucas con satisfacción. Ricardo sintió algo quebrarse y sanar al mismo tiempo en su pecho. Su hijo había dicho «familia». Había incluido a Sofía en su definición de familia. Sofía vio a Ricardo en la puerta. Sus ojos se encontraron. Ella se sonrojó, como si hubiera sido atrapada haciendo algo prohibido. Los niños querían... Comenzó a explicar. «Es perfecto», interrumpió Ricardo, su voz espesa de emoción. Es exactamente como debería ser». Y en ese momento, sin decir las palabras, ambos supieron que algo había cambiado. Que ya no podían fingir que esto era solo un arreglo de trabajo. Que los sentimientos que crecían entre ellos eran reales, aterradores e innegables. Lo que no sabían era que a solo kilómetros de distancia, en una oficina oscura, un detective comenzaba a desenterrar el pasado de Sofía. Y que ese pasado, distorsionado y presentado de la manera correcta, podría convertirse en el arma perfecta para destruir la frágil felicidad que apenas comenzaba a construirse. 5 días después, el teléfono de Camila sonó. «Señorita Sánchez», dijo la voz de Moreno. «Terminé la investigación y encontré algo interesante, muy interesante». Camila sonrió mientras miraba por la ventana de su apartamento. «Cuénteme todo». Y mientras Moreno hablaba, contándole sobre un incendio, sobre una madre que trabajaba doble turno, sobre vecinos que murmuraban, sobre documentos que sugerían negligencia, la sonrisa de Camila se hacía más y más amplia. No era una arma, era una bomba nuclear, y ella sabía exactamente cuándo y cómo detonarla para causar el máximo daño. «Perfecto», dijo cuando Moreno terminó. «Envíeme todo por correo. Y señor Moreno, esto es solo el comienzo. Ahora necesito que prepare algo más, algo que podamos compartir con la familia, con la prensa, si es necesario. ¿Está segura de que quiere ir tan lejos?» «Por mi hermana», dijo Camila, y casi creía su propia mentira. «Por mis sobrinos, por la memoria de Laura. Hay que protegerlos de esta oportunista». Colgó el teléfono y se sirvió una copa de champán. No para celebrar. Todavía no, pero pronto. Muy pronto. Porque la guerra no había comenzado todavía, pero estaba a punto de empezar. Y cuando empezara, sería devastadora. El domingo familiar había sido inevitable. Don Ernesto insistió con 3 llamadas. «Es el cumpleaños de tu suegra, Ricardo. Los niños deben estar presentes». Ricardo llegó a la mansión Sánchez con un mal presentimiento instalado en el pecho como una piedra. Los niños iban callados en el asiento trasero, como si también sintieran que algo malo se avecinaba. Camila los recibió en la puerta. Llevaba un vestido blanco inmaculado, el cabello perfecto, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ricardo», dijo, besándolo en la mejilla, «llegas justo a tiempo. Necesitamos hablar. Toda la familia». La sala estaba llena. Tíos, tías, primos, todos con caras serias. Don Ernesto en su silla como un juez. Doña Mercedes, con los labios apretados en una línea delgada. «Siéntate, Ricardo», ordenó don Ernesto. «Los niños, que vayan al jardín con sus primos», interrumpió doña Mercedes. Los trigémelos salieron, pero no sin antes mirar a su padre con preocupación. La puerta se cerró detrás de ellos. «Ricardo», comenzó don Ernesto, «Camila nos mostró algo muy preocupante. Sobre esa mujer que contrataste». Ricardo sintió la mandíbula tensarse. «¿Qué cosa?». Camila se acercó, extendiendo un sobre manila grueso. «Sé que te va a doler ver esto, pero es por tu bien, por el bien de los niños». Ricardo abrió el sobre. Dentro había documentos, fotos, recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. El titular lo golpeó primero. «Incendio fatal en edificio del centro. Madre e hijo mueren. Autoridades investigan posible negligencia». La foto mostraba un edificio en llamas. Bomberos.
Y en primer plano, una Sofía más joven, siendo retenida por dos bomberos, el rostro contorsionado en una agonía que traspasaba la imagen. «Sigue leyendo», instó Camila suavemente. El siguiente documento era un informe de investigación. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Múltiples vecinos reportan que la señora Morales trabajaba frecuentemente turnos de 12-14 horas, dejando al menor de 4 años al cuidado de su madre de 67 años con problemas de movilidad. El menor era escuchado llorando frecuentemente durante las ausencias de la madre. Las salidas de emergencia del edificio estaban bloqueadas. Investigadores cuestionan por qué una madre responsable habría vivido en condiciones tan peligrosas. Testigos indican que la abuela apenas podía caminar. Pregunta persiste: ¿era apropiado dejar a un niño tan pequeño bajo ese cuidado? Negligencia, susurró doña Mercedes. Ricardo, esa mujer perdió a su hijo por negligencia y ahora está cuidando a los tuyos. Esperen, dijo Ricardo, su voz temblando pero firme. Esto no prueba. Hay más, interrumpió Camila, pasando otro documento. Declaración de un bombero que estuvo presente esa noche. Ricardo leyó, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Cuando llegamos al edificio, la señora Morales estaba histérica. Intentó entrar por la fuerza. Tuvimos que retenerla. Gritaba que era culpa suya, que debería haber estado allí. A veces me pregunto si lo que realmente quería era morir con ellos, terminar con la culpa. ¿Ves?, dijo Camila, su mano tocando suavemente el brazo de Ricardo. Incluso ella sabía que era su culpa. Por eso quería morir. Ricardo cerró los ojos. En su mente, vio a Sofía esa noche en la terraza, contándole sobre Matías, sobre el dolor, sobre la pérdida. Pero no le había contado esto. No le había contado sobre las acusaciones de negligencia, sobre los vecinos que murmuraban, sobre... Ricardo, dijo don Ernesto con voz grave, entendemos que te sientas traicionado, pero los niños son lo primero. Esa mujer debe irse. Hoy. No pueden decidir eso por mí. Somos la familia de Laura, dijo doña Mercedes, y había lágrimas en sus ojos ahora. Esos niños son nuestra sangre. Y no vamos a quedarnos callados mientras una mujer irresponsable, que mató a su propio hijo por negligencia, los cuida. Ella no mató a nadie, explotó Ricardo, poniéndose de pie. El silencio que siguió fue pesado. Entonces defiéndela, dijo Camila suavemente, jugando su carta maestra. Explícanos cómo una madre responsable deja a un niño de 4 años con una anciana que no puede caminar. Explícanos por qué vivía en un edificio trampa mortal. Explícanos por qué trabajaba tanto que los vecinos decían que el niño lloraba solo. Defiéndela, Ricardo. Y Ricardo no pudo, porque no tenía las respuestas, porque Sofía no le había contado esa parte de la historia. Al menos habla con ella, dijo don Ernesto. Pregúntale, exige la verdad completa, y si no puede darte respuestas satisfactorias, entonces toma la decisión correcta. Esa noche, después de llevar a los niños a casa y meterlos en la cama, Ricardo bajó a su estudio. El sobre Manila estaba sobre su escritorio, acusador y pesado. Marcó el número de Sofía. Ella contestó al tercer ring. Señor Castellanos, ¿está todo bien? Sofía, necesito que vengas mañana temprano, a las 7, antes de que los niños despierten. Necesitamos hablar. Hubo una pausa. ¿Hice algo mal? Solo... Ven, por favor. Colgó antes de que ella pudiera responder. Se quedó mirando la foto del incendio. Esa mujer destruida en la imagen, ¿era la misma mujer que rezaba con sus hijos? ¿Que los amaba con tanta pureza? No durmió esa noche. Sofía llegó a las 6:55 am. Ricardo la esperaba en la cocina con 2 tazas de café que ninguno de los dos tocaría. Siéntate, dijo Ricardo, y su tono formal hizo que Sofía palideciera. Ella se sentó, las manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. Ricardo puso el sobre la mesa entre ellos. Mi familia contrató a un investigador privado para investigarte. Vio cómo el color abandonaba completamente el rostro de Sofía. Ricardo, quiero que me cuentes la verdad, toda la verdad, sobre el incendio, sobre Matías, sobre la negligencia. La última palabra cayó entre ellos como una bomba. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía inmediatamente. ¿Negligencia?, susurró. ¿Eso es lo que dicen?
Es lo que sugieren los documentos, los vecinos, los investigadores. Sofía cerró los ojos, las lágrimas cayendo más rápido ahora. Quiero escucharlo de ti, dijo Ricardo, y su voz se quebró a pesar de su intento de mantenerse firme. Porque los niños, Sofía, son mis hijos. Necesito saber que están seguros contigo. Sofía abrió los ojos, y el dolor en ellos era tan profundo que Ricardo sintió algo quebrarse en su pecho. ¿Crees que yo pondría en peligro a Lucas, Mateo y Santiago?, preguntó ella, su voz apenas audible. ¿Después de lo que perdí? ¿Crees que yo...? Solo cuéntame la verdad, interrumpió Ricardo. Por favor. Sofía respiró profundo, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Tenías razón en que no te conté todo. No porque quisiera esconderlo, sino porque es la parte que más me duele. La parte que me despierta gritando en las noches. Se levantó, caminando hacia la ventana, abrazándose a sí misma. Sí, trabajaba turnos largos, 14 horas algunos días, no porque quisiera, porque era la única forma de pagar la renta, la comida, la ropa para Matías. Su padre nos abandonó cuando él tenía 6 meses. Dijo que no había firmado para ser padre. Así que era solo yo. Su voz se quebró, pero continuó. Mi mamá no estaba bien de salud. Sus piernas le dolían, sí, pero era capaz. Amaba a Matías con todo su corazón. Lo alimentaba, lo bañaba, jugaba con él. Los vecinos que dicen que escuchaban a Matías llorar, ¿saben por qué lloraba? Porque me extrañaba, porque quería a su mamá. No porque estuviera descuidado. Se volteó hacia Ricardo, las lágrimas corriendo libremente. Y sí, vivíamos en un edificio viejo, porque era el único que podía pagar. Había reportado las salidas bloqueadas 5 veces al casero. 5 veces. Hay documentos, quejas formales. Pero él nunca hizo nada. Decía que iba a arreglarlo, pero nunca lo hizo. ¿Y la noche del incendio?, preguntó Ricardo suavemente. Sofía cerró los ojos, como si reviviera la pesadilla. Trabajaba a turno nocturno en una oficina de limpieza. Terminaba a las 2 a.m. El incendio empezó a las 2:30. Yo estaba a 20 minutos de distancia cuando mi vecina me llamó. Me dijo que todo el edificio estaba en llamas, que Matías estaba adentro. Su voz se quebró completamente ahora, sollozando. Corrí, dejé el metro y corrí. Cuando llegué, las llamas salían por todas las ventanas. Podía escucharlo. Ricardo, podía escuchar a mi bebé gritando, «Mami, mami, ayuda». Y intenté entrar. Lo juro por Dios que intenté entrar. Se cubrió la cara con las manos. Los bomberos me agarraron. Me dijeron que el edificio iba a colapsar, que era suicidio. Pero yo no me importaba. Quería morir con él si no podía salvarlo. Peleé contra ellos. Me arrastraron. Y tuve que quedarme allí, afuera, escuchando a mi hijo morir gritando mi nombre, mientras yo no podía hacer nada. El silencio que siguió fue devastador. Ricardo sintió lágrimas en sus propios ojos. Cuando sacaron sus cuerpos, continuó Sofía, su voz apenas un susurro. Mi mamá lo estaba abrazando. Lo protegió hasta el final. Murieron juntos en el humo, abrazados. Y yo me quedé viva. Con la culpa. Se volvió hacia Ricardo, sus ojos rojos e hinchados. ¿Fue negligencia? ¿Trabajar 14 horas para darle de comer a mi hijo? ¿Vivir en el único lugar que podía pagar? ¿Confiar en mi madre que lo amaba tanto como yo? Tal vez sí. Tal vez debí haber encontrado otra manera. Tal vez debí haber pedido ayuda, aunque no sabía a quién pedírsela. Tal vez debí... No, la interrumpió Ricardo, sin poder contenerse más. Se levantó y caminó hacia ella. No digas eso. Pero es verdad, sollozó Sofía. Cada día me pregunto qué habría pasado si hubiera renunciado a ese trabajo. Si hubiera vivido en la calle con tal de estar con él. Si hubiera... Habrías muerto de hambre los 3, dijo Ricardo firmemente tomando sus hombros. Sofía, mírame. Ella levantó los ojos hacia él. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. No fuiste negligente. Fuiste una madre luchando por sobrevivir en un sistema que te falló. Un casero que no hizo su trabajo. Una sociedad que no te dio mejores opciones. Un hombre que abandonó a su hijo. No fue tu culpa. Sofía se desmoronó, sollozando contra su pecho. Ricardo la sostuvo, dejando que llorara.
sintiendo su propio corazón rompiéndose por ella. «Perdóname», susurró él. «Perdóname por dudar de ti». En ese momento, escucharon un ruido en las escaleras. Ambos se voltearon. Los 3 niños estaban allí, en pijama, con lágrimas en sus ojos. «¿Tía Sophie se va?», preguntó Lucas, su voz temblando. Ricardo abrió la boca para responder, pero fue Santiago quien habló primero. «No la dejes ir, papá. Por favor». Los 3 bajaron corriendo las escaleras. Lucas llegó primero abrazando a Sofía por la cintura. «Te necesitamos», dijo sollozando. «Eres parte de nuestra familia», agregó Mateo, uniéndose al abrazo. «Eres la mamá que Dios nos mandó», dijo Santiago, y esas palabras cayeron como una bendición sobre todos. «Porque mami Laura está en el cielo, pero tú estás aquí, y Dios te mandó para cuidarnos». Sofía cayó de rodillas, abrazando a los 3 niños, llorando. «Yo nunca los dejaría», sollozó. «Nunca. Los amo tanto». «Nosotros también te amamos», dijeron los 3 al unísono. Ricardo se arrodilló junto a ellos, envolviendo a los 4 en sus brazos, y en ese momento supo con absoluta certeza que Camila había mentido, había distorsionado, había manipulado, y supo algo más. Supo que tenía que proteger a esta familia que estaba formando, a cualquier costo. Pero para protegerla, primero tenía que entender completamente el juego de Camila. Y para entenderlo, necesitaba fingir que todavía dudaba. Levantó la mirada y encontró los ojos de Sofía. Había una pregunta silenciosa en ellos. «¿Me crees?». Ricardo asintió casi imperceptiblemente. «Te creo, pero voy a tener que actuar como si no, para protegerte». Sofía entendió. En ese momento silencioso, se volvieron cómplices. La guerra con Camila acababa de escalar. Pero ahora Ricardo sabía exactamente contra qué estaba luchando. Y estaba listo para luchar. Habían pasado 3 días desde aquella mañana en la cocina. 3 días en los que Ricardo había fingido distancia con Sofía mientras secretamente investigaba a Camila. 3 días de actuar frío cuando todo en él quería protegerla. Sofía lo sentía. Veía cómo Ricardo ya no llegaba temprano, cómo evitaba su mirada, cómo se encerraba en su estudio apenas llegaba a casa. Los niños también lo notaban. «¿Papá está enojado con tía Sophie?», le había preguntado Santiago esa mañana. «No, cariño», mintió Sofía, abrazándolo. «Solo está muy ocupado en el trabajo». Pero ella sabía que algo se había roto entre ellos desde el confronto sobre su pasado. Por más que Ricardo le hubiera dicho que le creía, por más que los niños hubieran hecho esa intervención hermosa, algo había cambiado. Lo que Sofía no sabía era que Ricardo estaba librando una guerra silenciosa, fingiendo frialdad para que Camila creyera que su plan estaba funcionando, dándole cuerda para que cometiera un error. Pero Camila no pensaba en errores, pensaba en victoria total. Era jueves por la tarde. Ricardo estaba en una reunión crucial con inversionistas japoneses. Había avisado que llegaría tarde, pasadas las 10 de la noche. Camila esperó hasta las 6. Luego marcó el número de Sofía desde un teléfono desechable alterando su voz. «¿Señorita Morales?». «¿Sí? ¿Quién habla?». «Soy de la clínica San Rafael. Su madre tuvo una caída. Necesita venir urgentemente». El corazón de Sofía se detuvo. Su madre había muerto en el incendio, pero Camila no sabía eso. O tal vez sí. Tal vez era una trampa. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si había algún error en los registros? ¿Y si...? «Voy para allá», dijo, con el corazón acelerado. Agarró su bolso. Habló rápidamente con los niños. «Chicos, tengo una emergencia. Ustedes ya cenaron, ya hicieron la tarea. Quédense en sus habitaciones hasta que llegue su papá. ¿Está bien? Seré rápida». «¿Estás bien, tía Sophie?», preguntó Lucas preocupado. «Sí, cariño, todo estará bien». Salió corriendo. Su teléfono personal quedó cargando en la cocina, olvidado en la prisa. 15 minutos después, Camila entraba a la casa Castellanos con su propia llave. La llave que Laura le había dado años atrás y que nunca había devuelto. Los niños estaban en sus habitaciones. No la escucharon entrar. Camila subió directamente al pequeño cuarto que Ricardo había acondicionado para Sofía en el 3er piso. Un espacio modesto pero limpio, donde ella a veces se quedaba cuando el trabajo se extendía tarde. De su bolso sacó un estuche de terciopelo azul. Dentro había 3 piezas de joyería.
un collar de perlas, unos aretes de diamantes y un anillo de compromiso. Las joyas de Laura, las que Ricardo guardaba en su habitación en una caja fuerte, joyas que Camila había tomado prestadas, usando la combinación que había visto a Ricardo marcar meses atrás. Con guantes de látex, colocó las joyas debajo del colchón de Sofía, no muy escondidas, lo suficientemente obvias para que la policía las encontrara en una búsqueda superficial. Luego bajó al estudio de Ricardo. Usando el computador de escritorio que Ricardo dejaba desbloqueado, abrió el correo electrónico de Sofía que ella misma había configurado para ella en la empresa, parte de su ayuda para que Sofía se organizara mejor. Redactó 2 mensajes borrador pero sin enviar. Mensajes a una dirección de correo falso que Camila había creado. Ya tengo las joyas. ¿Cuánto tiempo debo esperar antes de venderlas? Ricardo no sospecha nada. Es más fácil de lo que pensé. Satisfecha, cerró la sesión. Los mensajes permanecerían en borradores, como si Sofía hubiera estado escribiéndolos, pero no se hubiera atrevido a enviarlos. La última pieza del plan llamó a la policía desde otro teléfono desechable, alterando de nuevo su voz. Quisiera reportar un robo, en la mansión Castellanos. Soy una empleada. Tengo miedo de represalias, pero vi a la niñera tomando joyas de la habitación del señor de la casa. Está sucediendo ahora. Colgó antes de que pudieran rastrearla. Entonces esperó, escondida en su auto a 2 cuadras de distancia, esperando que el caos que había sembrado floreciera en destrucción total. Sofía llegó a la clínica San Rafael sudorosa y con el corazón a punto de estallar. Corrió a recepción. ¡Mi madre! ¡Me llamaron! ¡Tuvo una caída! La recepcionista la miró confundida. ¿Su nombre? Sofía Morales. Mi madre. Bueno, ella falleció hace 3 años, pero me llamaron diciendo... La confusión en el rostro de la recepcionista le dijo todo. Señorita, aquí no tenemos ningún registro de esa llamada, y no tenemos ninguna paciente con ese nombre. El mundo se inclinó bajo los pies de Sofía. Fue una trampa. Intentó sacar su teléfono para llamar a Ricardo. No estaba. Lo había dejado cargando. ¿Puedo usar su teléfono? Es urgente. Marcó el número de Ricardo. Fue directo a buzón. Estaba en la reunión con los japoneses. Teléfono apagado según protocolo. Pánico puro la invadió. Los niños estaban solos. Había salido corriendo por una mentira y los había dejado solos. Corrió hacia la calle, buscando un taxi. El tráfico estaba imposible. Tardaría al menos 40 minutos en regresar. La policía llegó a la mansión Castellanos a las 7:15 p.m. 2 patrullas, 4 oficiales. Los niños, asustados por el timbre insistente, bajaron. Lucas abrió la puerta. ¿Dónde están tus padres?, preguntó el oficial Ramírez, un hombre de 50 años con rostro serio. Mi papá está en el trabajo. Tía Sofi salió, pero... ¿Tía Sofi? La niñera, Sofía Morales. ¿Está ella aquí ahora? No, señor. Los oficiales se miraron. Una llamada anónima sobre una niñera robando, y la niñera no estaba presente. Sospechoso. Necesitamos registrar la casa. Tenemos una orden de allanamiento por sospecha de robo. Pero mi papá... Llama a tu padre. Ahora. Lucas, con manos temblorosas, marcó el celular de Ricardo. Nada. Buzón. Los oficiales entraron. Los vecinos comenzaron a asomarse. Algunos sacaron teléfonos, grabando. Encontraron el cuarto de Sofía en 15 minutos. Levantaron el colchón. Las joyas brillaron bajo la luz como evidencia condenatoria. Señor, encontramos algo, dijo uno de los oficiales por radio. Los 3 niños miraban desde el pasillo, con lágrimas corriendo por sus rostros. No entendían qué estaba pasando, solo sabían que algo terrible había sucedido. Tía Sofi no haría eso, sollozaba Santiago. Ella no es mala, pero los oficiales ya habían tomado fotos, empacado las joyas en bolsas de evidencia, iniciado el reporte. Ricardo salió de su reunión a las 9:30 p.m. Encendió su teléfono y vio 30 llamadas perdidas. De Lucas, de un número desconocido, de doña Mercedes, un mensaje de texto de su suegra. Ricardo, la policía está en tu casa. Dios mío, tenías razón sobre esa mujer. Su sangre se heló. Llamó a Lucas inmediatamente. Papá, la policía. Dicen que tía Sofi robó, pero ella no lo haría. Ricardo no esperó más. Corrió a su auto, conduciendo como nunca antes. Llamó a su abogado en el camino.
Llegó a casa en 25 minutos. Había una patrulla todavía afuera. Vecinos chismoseando. Cámaras de teléfonos apuntando a su casa como buitres. Entró como un tornado. Los niños corrieron hacia él, los tres sollozando. El oficial Ramírez se acercó. Señor Castellanos, recibimos una denuncia anónima sobre un robo en su residencia. Encontramos estas joyas en posesión de su empleada, Sofía Morales. Extendió la bolsa de evidencia. Ricardo reconoció las joyas inmediatamente. El collar que le había regalado a Laura en su aniversario. Los aretes de su boda. ¿Dónde está ella? No se encontraba en el domicilio, pero necesitamos su declaración. ¿Puede confirmar que estas joyas fueron robadas? Ricardo abrió la boca. Este era el momento. Si decía que sí, Sofía sería arrestada. Si decía que no, sin evidencia de la inocencia de ella, quedaría como cómplice. Pensó rápido. Camila había sido lista, muy lista. Necesito hablar con mi abogado antes de hacer cualquier declaración oficial, dijo finalmente. Entiendo, pero señor, estas joyas... No haré ninguna declaración sin mi abogado presente. El oficial frunció el ceño pero asintió. Muy bien, pero la señorita Morales deberá presentarse mañana en la estación para interrogatorio. Si no lo hace, emitiremos una orden de arresto. Dejaron una citación y se fueron. Ricardo cerró la puerta, cayendo de rodillas. Los tres niños se aferraron a él. Papá, tía Sofi no es mala, ¿verdad?, preguntó Mateo. No, hijo, no lo es. Entonces, ¿por qué la policía? Porque alguien mintió. Alguien muy malo mintió. Sofía llegó a la casa a las 10:00 p.m. Vio la patrulla alejándose. Vio a los vecinos mirando. Vio las luces de su habitación encendidas. Subió las escaleras corriendo. Ricardo la esperaba en la sala con los niños. Ricardo, La policía encontró las joyas de Laura en tu habitación. El mundo se detuvo. ¿Qué? Las joyas de mi esposa muerta. Estaban escondidas debajo de tu colchón. Eso es imposible. Yo nunca... También encontraron borradores de emails en tu cuenta. Emails sobre vender las joyas. Sobre que yo no sospechaba nada. Sofía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Ricardo, yo te juro que no hice eso. Te lo juro por la memoria de mi hijo que... No jures por tu hijo muerto, explotó Ricardo. Y el dolor en su voz era real. Dolor por tener que hacer esto. Por tener que actuar esta mentira para protegerla. Los niños sollozaban en el sofá. Alguien me llamó, sollozó Sofía. Dijeron que mi madre tuvo un accidente. Corrí a la clínica, pero fue mentira. Todo fue una trampa. ¿Y tu teléfono? ¿Por qué no me llamaste? Lo olvidé. Estaba cargando. Yo solo pensé en llegar rápido y... Ricardo se pasó las manos por el rostro. Actuación o no, esto lo estaba matando. Sofía, yo quiero creerte. Entonces créeme. Pero toda la evidencia es mentira. Todo es mentira. Alguien me tendió una trampa. ¿Quién? ¿Por qué alguien haría esto? Sofía pensó en Camila, pero no tenía pruebas. Nada. Solo sospechas. No lo sé. Pero Ricardo, por favor, tú me conoces. Conoces mi corazón. ¿De verdad crees que yo haría esto? Ricardo la miró. Sostuvo su mirada. Y en ese momento silencioso, le transmitió un mensaje. No creo. Pero tengo que actuar como si sí. Confía en mí. Pero Sofía no lo captó. Solo vio duda. Solo vio dolor. Sofía, dijo Ricardo, su voz temblando. No puedo tenerte aquí. No con esta situación. No con la policía investigando. No con mis hijos. No, susurró ella. Por favor, no. Tienes que irte. Ricardo, no. Los tres niños saltaron del sofá. ¡Papá, no!, gritó Lucas. Ella no hizo nada, lloró Mateo. Santiago simplemente corrió hacia Sofía, abrazándola con toda su fuerza. No la dejes ir. Por favor, papá. Por favor. Ricardo sentía que su corazón se desgarraba. Miró a sus hijos destruidos. Miró a Sofía con lágrimas corriendo por su rostro. Y supo que este era el precio de protegerla. El precio de darle a Camila lo que quería, mientras él encontraba la manera de destruirla. Lo siento, dijo, su voz quebrándose. Lo siento muchísimo. Sofía lo miró con algo peor que odio. Lo miró con decepción absoluta. Pensé que eras diferente, susurró. Pensé que eras el hombre que se arrodilló con nosotros a rezar, pero eres igual que todos. En el momento que importa,
No confías. No crees. Sofía, está bien, me iré. Pero quiero que sepas algo. Esos niños necesitan que alguien crea en ellos incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Y si tú no puedes hacer eso por alguien que los ama, ¿cómo vas a hacerlo por ellos? Tomó su bolso. Los niños la seguían, sollozando. Los amo, les dijo, abrazándolos uno por uno. Los amo tanto. Y nada de lo que pasó cambia eso. ¿Me escuchan? Nada. Salió de la casa. Ricardo la vio irse, cada paso de ella clavándose en su pecho como un cuchillo. Cuando la puerta se cerró, Lucas se volteó hacia su padre y dijo algo que helaba la sangre. Te odio. Luego subió corriendo a su habitación. Mateo lo siguió. Santiago se quedó, mirando a su padre con lágrimas silenciosas cayendo. Tú también eres malo ahora, dijo con voz pequeña, como los que nos miraban feo en la calle, y subió las escaleras. Ricardo se quedó solo en esa sala enorme, rodeado de lujo, completamente vacío. Se dejó caer en el sofá y lloró. Lloró por la actuación que acababa de hacer. Lloró por el dolor en los ojos de Sofía. Lloró por sus hijos que no entendían. Pero sobre todo, lloró porque había una posibilidad, por más pequeña que fuera, de que todo esto fuera en vano, de que no encontrara la prueba que necesitaba, de que hubiera destruido todo por nada. 3 días después, Lucas no había dicho una sola palabra, ni a su padre, ni a sus hermanos, ni a sus maestros. El silencio era su protesta, su manera de decir, tú fallaste, nos fallaste a todos. Ricardo había llamado a 3 psicólogos infantiles. Todos decían lo mismo, trauma emocional, necesitaba tiempo, pero no había tiempo, porque Camila había ganado. Sofía estaba viviendo en un refugio para mujeres. Los niños estaban destrozados. Y él estaba en su estudio a las 3 de la madrugada, cuando finalmente lo encontró. Las cámaras de seguridad. La casa tenía un sistema completo, pero Camila no lo sabía. Era nuevo, instalado solo 2 meses atrás después de un intento de robo en el vecindario. Con manos temblorosas, Ricardo revisó la grabación del jueves, la hora exacta cuando Sofía salió. Y allí estaba, 6:43 p.m., una mujer entrando a la casa, con llave propia, Camila. 6:47 p.m., subiendo al 3er piso, al cuarto de Sofía. 6:52 p.m., bajando, entrando a su estudio. Ricardo acercó la imagen. Pudo ver con claridad cristalina a Camila sentada en su computadora, escribiendo algo, luego saliendo, cerrando, desapareciendo como un fantasma. La prueba. Finalmente tenía la prueba. Se dejó caer en su silla, riendo y llorando al mismo tiempo. La tengo, susurró. Te tengo. Mañana habría un almuerzo familiar. El cumpleaños de don Ernesto. Toda la familia Sánchez estaría allí, y Ricardo llevaría un regalo muy especial. La verdad. El domingo llegó como un juez silencioso. El cumpleaños de don Ernesto Sánchez. 80 años de vida, celebrados en el salón principal de la mansión familiar, con toda la pompa que el patriarca consideraba apropiada. Ricardo llegó con sus 3 hijos. Los niños iban vestidos formalmente, pero con rostros apagados. Lucas no había dicho una palabra en 5 días, ni una sola. ¿Seguro que quieres hacer esto hoy?, le había preguntado su abogado esa mañana. Es el cumpleaños de tu suegro. Tal vez deberías... Es el momento perfecto, había interrumpido Ricardo. Toda la familia estará allí, incluida ella. Cuando entraron, Camila ya estaba presente. Lucía un vestido blanco inmaculado, el cabello perfecto, sonriendo como si hubiera ganado la guerra. Cuando vio a Ricardo, se acercó con simpatía calculada. Ricardo, cuánto lo siento. Lo de esa mujer debe haber sido devastador descubrir su verdadera naturaleza. Ricardo la miró sin expresión. Sí, devastador. Pero ahora puedes seguir adelante. Los niños están a salvo. Eso es lo importante. Los niños, repitió Ricardo lentamente, no han estado a salvo desde que expulsé a la única persona que realmente los amaba. Camila parpadeó, confundida por su tono. Ricardo, después. Hablaremos después. La cena fue tensa. 20 miembros de la familia Sánchez alrededor de una mesa inmensa. Don Ernesto en la cabecera, doña Mercedes a su lado. Tíos, primos, todos conversando sobre negocios, viajes, política. Los niños de Ricardo comían en silencio.
Lucas ni siquiera tocaba su comida. Cuando llegó el momento del postre, Ricardo se puso de pie. El tintineo de su cuchillo contra la copa de cristal llamó la atención de todos. «Disculpen la interrupción», dijo, su voz clara y firme. «Sé que este es un día de celebración, pero hay algo que necesito compartir con todos ustedes. Algo sobre lo que pasó la semana pasada en mi casa». Camila palideció ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. «Ricardo, esto no es necesario». «Oh, pero sí lo es». Sacó una tablet de su maletín y la conectó al proyector que habían usado para mostrar fotos de don Ernesto. La pantalla grande en la pared cobró vida. Hace una semana, la policía entró a mi casa. Encontraron joyas de Laura escondidas en el cuarto de mi empleada, Sofía Morales. También encontraron borradores de emails que sugerían que ella planeaba venderlas. Murmullos alrededor de la mesa. Todos ustedes me dijeron que tenía razón al despedirla, que los niños estaban en peligro, que había sido un error confiar en ella. Doña Mercedes asintió solemnemente. «Y nosotros solo queríamos protegerte, hijo». «Lo sé. Por eso quiero mostrarles algo. Verán, instalé un nuevo sistema de cámaras de seguridad hace 2 meses. Camila no lo sabía». La sonrisa de Camila se congeló. «¿Qué?». Ricardo presionó play. La primera imagen mostró la entrada principal de su casa. El timestamp, jueves, 6:43 p.m. Una mujer entraba, con llave propia. «Camila». Los murmullos se intensificaron. Doña Mercedes llevó una mano a su boca. Esto debe ser un error», balbuceó Camila. «Yo solo fui a revisar que los niños estuvieran bien mientras Ricardo continúa mirando». La grabación mostraba a Camila subiendo las escaleras, entrando al 3er piso, al cuarto de Sofía. La cámara de ese pasillo la captaba con claridad entrando, permaneciendo allí 5 minutos, y saliendo sin nada en las manos. «¿Qué estabas revisando en el cuarto de mi empleada, Camila?» Yo solo... La siguiente grabación mostraba a Camila en el estudio de Ricardo, sentada frente a su computadora, sus dedos tecleando. El ángulo de la cámara era perfecto. Un experto podría recuperar exactamente qué había escrito. «Aquí», dijo Ricardo, su voz como hielo. «Estás escribiendo los emails que luego serían descubiertos en la cuenta de Sofía, los borradores que la policía encontró». «No, esto es mentira. Manipulaste el video». «¿Manipulé?» Mi equipo de IT está dispuesto a testificar que las grabaciones son auténticas. También tenemos los metadatos completos, hora, fecha sin ediciones». Don Ernesto se puso de pie, su rostro morado de ira. «¿Qué significa esto, Camila?» Pero Ricardo no había terminado. Presionó otro archivo. «Esto es una llamada telefónica. Desde un teléfono desechable comprado a tu nombre en una tienda a 2 cuadras de tu apartamento hace 2 semanas. La tienda tiene cámaras. Te reconocieron». La grabación de audio comenzó a reproducirse. Era la voz de Camila, alterada pero reconocible, haciendo la llamada falsa a Sofía sobre su madre en la clínica. Y luego, la segunda llamada, a la policía, reportando el robo. El silencio en el salón era absoluto. Todos miraban a Camila como si vieran un monstruo surgir de las sombras. «¿Por qué?», preguntó doña Mercedes con lágrimas en los ojos. «¿Por qué harías algo así?». Camila se puso de pie, temblando. Su máscara de perfección se resquebrajaba pieza por pieza. «Porque él era mío», susurró, mirando a Ricardo con ojos salvajes. «Ricardo era mío. Laura me lo quitó. Siempre fui yo quien lo amó primero. Pero ella era la perfecta, la buena. Y cuando finalmente murió, cuando finalmente tuve una oportunidad», su voz se quebró. «Aparece esa nadie, esa empleada. Y en meses hace lo que yo no pude en años. Lo hace sonreír. Lo hace volver a casa temprano. Los niños la aman más que a mí. Y no es justo. No es justo», repitió Ricardo, su voz temblando de furia controlada. «¿Sabes lo que no es justo, Camila? Que Lucas, mi hijo de 8 años, lleva 5 días sin hablar porque cree que su padre es un cobarde que abandonó a alguien inocente. ¿Sabes lo que no es justo? Que Sofía, una mujer que ya perdió a un hijo, está viviendo en un refugio porque tú plantaste evidencia falsa. ¿Sabes lo que no es justo? Que casi destruiste a mi familia por tus celos enfermizos». Camila retrocedió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ricardo, yo solo quería
Quiero que te vayas, dijo don Ernesto, su voz como trueno. De esta casa, de esta familia. No eres bienvenida aquí, nunca más. Papá, silencio. Deshonraste la memoria de tu hermana. Atacaste a una mujer inocente. Usaste a la policía para tus juegos sucios. No te reconozco. Camila miró alrededor de la mesa. Todos desviaban la mirada. Nadie la defendía. Nadie la consolaba. Con un sollozo, agarró su bolso y corrió hacia la puerta. Ricardo no la vio irse. Sus ojos estaban en Lucas, quien lo miraba con algo que no había visto en días. Esperanza. A las 11 de la noche, Ricardo estacionó frente al Refugio Santa María. Era un edificio modesto en un barrio humilde. Dejó a los niños en el auto con el chofer. Esperen aquí. No tardo. La directora del refugio, hermana Magdalena, una mujer de 60 años con ojos bondadosos, lo recibió en la entrada. Señor Castellanos, Sofía me dijo que podría venir. Ella sabe que estoy aquí. Le llamé cuando usted me contactó esta mañana. No quería que fuera una sorpresa. Después de todo lo que pasó, ¿cómo está? Hermana Magdalena suspiró. Rota. Pero fuerte, como todos los que llegan aquí. Está en el jardín. Ricardo atravesó el pequeño corredor del refugio. Pasó junto a mujeres y niños, algunos mirándolo con curiosidad, otros con desconfianza. Llegó a un jardín trasero, apenas iluminado por faroles antiguos, y allí estaba Sofía, sentada en una banca de piedra, mirando las estrellas. Llevaba ropa sencilla, donada por el refugio. Su cabello suelto, sin el moño ordenado que siempre usaba. Se veía pequeña, vulnerable, rota. Cuando escuchó sus pasos, se volteó. Sus ojos se encontraron. Ricardo vio todo en ese momento. El dolor, la traición, la pérdida. Pero también vio algo más. Vio amor. A pesar de todo, todavía había amor. «Hola», dijo él, su voz apenas un susurro. «Hola», respondió ella. Se quedaron así un momento. Dos personas que se habían amado, que se habían perdido, que tal vez podían encontrarse de nuevo. «Tengo algo que mostrarte», dijo Ricardo finalmente. Sacó su tablet. Le mostró los videos, las grabaciones de Camila, la evidencia, todo. Sofía lloraba mientras veía, no de alivio, de dolor, porque ahora sabía que Ricardo había tenido que hacer esa terrible elección. Había tenido que sacrificarla para protegerla. «Perdóname», dijo Ricardo cuando terminó. «Perdóname por no haberte dicho el plan, por haberte hecho pensar que dudaba de ti. No», lo interrumpió ella. «Perdóname tú, por dudar de ti, por no confiar en que me protegerías». Ricardo se arrodilló frente a ella. Allí, en ese jardín humilde, el millonario CEO se arrodilló ante la mujer que amaba. «Sofía Morales», dijo tomando sus manos, «he cometido muchos errores en mi vida, pero el mayor habría sido dejarte ir. Tú no eres solo la niñera de mis hijos, eres su corazón, eres su luz, y eres el amor que creí que nunca volvería a sentir». Las lágrimas caían libremente por el rostro de Sofía. «Los niños te necesitan, yo te necesito, y sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo, pero ¿volverías a casa? ¿Volverías con nosotros?» Sofía lo miró durante un largo momento. Luego sonrió a través de las lágrimas. «¿Dónde están? ¿Quiénes?» «Los niños. ¿Dónde están?» «En el auto. Pensé que primero debía...» «Ve por ellos». Ricardo se puso de pie, su corazón latiendo salvajemente. Corrió de vuelta al frente del refugio. Abrió la puerta del auto. «Vengan, rápido». Los tres niños salieron corriendo. Siguieron a su padre hasta el jardín, y cuando vieron a Sofía, se detuvieron. Lucas fue el primero en moverse. Caminó despacio hacia ella. Se detuvo frente a ella, y entonces, por primera vez en 5 días, abrió la boca. «Tía Sophie», dijo, su voz ronca por el desuso. «Te extrañé». Y se lanzó a sus brazos, sollozando. Mateo y Santiago lo siguieron, los tres abrazando a Sofía, llorando, riendo, diciéndole cuánto la amaban, cuánto la necesitaban, cuánto le rogaban que no los dejara nunca más. Ricardo los miraba, las lágrimas corriendo por su rostro sin vergüenza. Sofía levantó la vista hacia él sobre las cabezas de los niños, y le sonrió. Esa sonrisa suave y hermosa que le había robado el corazón desde el principio. «Vamos a casa», dijo ella. Y por primera vez,
Esa palabra significaba algo completo, perfecto, verdadero. Un año después, la ceremonia fue pequeña, íntima. Solo 30 personas en una capilla antigua en las afueras de la ciudad. Ricardo estaba nervioso, ajustándose la corbata por quinta vez. A su lado los 3 niños, vestidos idénticamente de trajes grises, sonreían como si fueran ellos quienes se casaran. «Papá, ya va a empezar», susurró Mateo emocionado. La música comenzó. Las puertas se abrieron, y allí estaba Sofía. No llevaba un vestido ostentoso. Era sencillo, de encaje blanco que fluía suavemente sobre su figura, su cabello suelto con flores silvestres entretejidas, y su mano descansaba protectoramente sobre el pequeño bulto de su vientre. 6 meses de embarazo. Una niña, que llevaría 2 nombres, Laura Matías Castellanos, en honor a los 2 que se fueron, a los 2 que habían unido sus corazones en la pérdida y ahora los unían en la esperanza. No tenía padre que la llevara al altar, pero tenía algo mejor. Tenía 3 niños que caminaban a su lado, cada uno sosteniendo una parte de su vestido, guiándola hacia su futuro. Cuando llegó frente a Ricardo, él tomó sus manos y vio todo su pasado y su futuro en esos ojos cafés. «Yo, Ricardo Castellanos», dijo, su voz firme pero emocionada, «prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Prometo ser el padre que estos niños merecen y el esposo que tú siempre quisiste. Prometo honrar tu pasado, tu dolor, y construir contigo un futuro donde el amor sea más fuerte que cualquier pérdida». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Yo, Sofía Morales, prometo amarte con el corazón que una vez pensé que estaba roto para siempre. Prometo ser madre de estos niños maravillosos y de esta bebé que crece en mí. Prometo que cada día te recordaré que el amor no termina con la muerte, se transforma. Y prometo que juntos construiremos una familia donde todos los que se fueron estarán presentes en cada abrazo, en cada risa, en cada momento de alegría». Cuando se besaron, los niños vitorearon. El pequeño grupo estalló en aplausos. Pero el momento más hermoso vino después, durante la recepción en el jardín de la casa. Ricardo se puso de pie para dar un anuncio. «Quiero compartir algo con todos ustedes. Algo que Sofía y yo hemos estado planeando durante meses». Proyectó una imagen en una pantalla. Era el diseño arquitectónico de un edificio hermoso, moderno pero acogedor. Este es el Centro de Esperanza Laura y Matías, un lugar dedicado a apoyar a madres y padres que han perdido hijos. Ofreceremos terapia gratuita, grupos de apoyo, asesoría legal, porque aprendimos que el dolor de perder a alguien no tiene por qué ser solitario, y que de la mayor oscuridad puede nacer la luz más hermosa. La construcción ya había comenzado. Estaría lista en 6 meses, justo cuando naciera la bebé. Doña Mercedes, quien había llorado pidiendo perdón cientos de veces en los últimos meses, se acercó a Sofía. «Mi hija Laura», dijo, tomando sus manos, «te habría amado. Habría estado tan feliz de que fueras tú quien cuidara a sus bebés, quien amara a su esposo. Gracias por darnos una segunda oportunidad de ser familia». Esa noche, cuando todos se fueron, la familia de 5, pronto 6, se sentó en el jardín mirando las estrellas. Lucas estaba acostado con la cabeza en el regazo de Sofía. Mateo jugaba con un cochecito. Santiago dormía contra el hombro de su padre. «¿Crees que mamá Laura nos está viendo?», preguntó Lucas de repente. Sofía acarició su cabello. «Sí, cariño, creo que sí». «¿Y tu hijo Matías?». «También. ¿Crees que están felices?». Sofía miró a Ricardo. Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos supieron la respuesta. «Creo», dijo Sofía suavemente, «que nos mandaron un mensaje. A través de todo el dolor, todo el miedo, toda la pérdida, nos mandaron el mensaje de que el amor siempre encuentra una manera. Que las familias no solo se hacen de sangre, se hacen de elección, de perdón, de segundas oportunidades». «¿Y de bebés?», preguntó Mateo, poniendo su manita sobre el vientre de Sofía. «¿Y de bebés?», rió ella. La pequeña pateó como si estuviera de acuerdo. Ricardo abrazó a su familia, a toda su familia, los que estaban allí y los que velaban desde las estrellas, y supo, con una certeza que llenaba cada rincón de su alma, que la vida no se medía en posesiones o éxitos, se medía en momentos como este, en amor que sobrevive a la muerte,
en esperanza que nace del dolor, en familias que se eligen y se sostienen y se aman fieramente a pesar de todo. La casa que fue un mausoleo ahora era un hogar. El hombre que solo existía ahora vivía. Y la mujer que pensó que nunca volvería a ser madre ahora tendría 4 hijos. La historia que comenzó con una oración desesperada terminaba con una bendición completa. Y en algún lugar, entre las estrellas, 2 almas sonreían, Laura y Matías, unidos no por la muerte, sino por el amor que dejaron atrás. Un amor que sanaba, que transformaba, que prometía que después de la noche más oscura siempre, siempre llega el amanecer. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale like, suscríbete y comenta qué momento te hizo llorar más. Comparte esto con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no termina con la pérdida. Se transforma, porque a veces el amor más hermoso nace de las cenizas del dolor más profundo. Nos vemos en la próxima historia.